Agradecemos el apoyo de EDG Internacional y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria. Líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en stands customs y sistemas Octanorm. Behind the Meetings Industry. ¿Qué tal a todos, Behinders? Hoy nos acompaña Emanuel Lamadrid Preciado, director general de Display Art. ¿Cómo estás, amigo? A todo dar aquí con el gusto de saludarte y bien contento porque soy tu follower, yo creo que número uno. Bueno, el dos, porque el uno eres tú del proyecto Behind the Meetings. Entonces, bien contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, qué bueno que te animaste a participar. Y oye, ¿cómo les fue en esta expo que estuviste apenas en Mueble, verdad? Sí, fíjate que algo que me preguntan luego de pronto mucho, uno de los datos más interesantes que tiene es el evento que cubre el 100% del recinto. Ergo, al ser uno de los recintos o el recinto más grande de Latinoamérica, es el evento más grande de Latinoamérica. Entonces, sí hay mucho de todo. Es un híbrido de pronto entre evento B2B, B2C, stands grandísimos, mucho doble piso por el tipo de producto, pero, y bueno, recordemos que Expo Mueble, al ser la FAMJAL uno de los dueños fideicomisarios de Expo Guadalajara, sí es un evento estelar del recinto y de la ciudad. Así es, qué bueno que les fue re bien. Y oye, ¿y qué hiciste? ¿Qué llevaste? ¿Stands, institucional? No, tal cual los clientes de muchos Mm. años que contamos con su preferencia de las dos ediciones que tienen y básicamente eso, la producción de los stands. Buenísimo. Oye, pues bueno, damos por hecho muchas cosas, pero platícanos para que te conozcan un poquito de lo que hacen. Sí, claro, mira, somos una empresa que ya tenemos sobre 27 años, 28 años más o menos en el mercado. Tenemos una infraestructura instalada con dos naves industriales, una de 2.500 metros, la otra de 1.800 metros cuadrados y las oficinas corporativas dentro de Expo Guadalajara, un showroom muy a la orden de los amigos y colegas de la industria. Y bueno, contamos con los camiones propios, plotters propios, routers NC propios. En cada una de las bodegas tenemos todo este equipamiento. Bueno, un equipo de profesionales, yo diría que apasionados, ¿no? Que nos encanta lo que hacemos. Entre los principales, te diría, activos con los que nos preparamos fue con la parte del custom, ¿no? En su momento se hizo esta migración y bueno, nosotros nos especializamos, nos involucramos, las unidades de transporte las habilitamos y las escogimos en gran sentido como para poder facilitar el trabajo del elemento custom, de pronto algo de institucional, de pronto algo de alfombra, pero el fuerte es el custom, que eso, pues bueno, el mismo aparato, ¿no? El mismo, estructura nos permite de pronto hacer algo de punto de venta, showroom, glorificadores, pues ya todo este tema de activaciones BTL vía la parte hardware, ¿no? Entonces sí ha sido lo que nos ha llevado mucho a distinguirnos. Yo te diría que más o menos un 30-40% de nuestro trabajo es en Guadalajara. Te diría que el otro 40-50% está muy pulverizado, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, y tenemos un componente por ahí de un 10% internacional, que de pronto sí hemos tenido oportunidad, justo nos vamos la semana que entra nos vamos a Los Ángeles, a Anaheim, en 2 meses nos vamos a la de Chicago, Sweet and Snack, que este año toca en Indiana, es un año en Indiana y otro en Chicago. Y bueno, de manera más global, en Estados Unidos también en el Javits Center de Nueva York nos ha tocado, en Europa nos ha tocado montar incluso en Düsseldorf, Alemania, nos ha tocado muy al norte en Copenhague, muy al sur en Cape Town, Sudáfrica, pasando por Milán ya comentaba, es decir, sí tenemos una operación que no es la más grande, pero sí a través de las asociaciones somos una empresa que cree mucho en la institucionalidad y redes que nos han permitido en Europa lograr brindar servicios en Estados Unidos y desde luego aquí en México. Oye, pues felicidades por esos ya casi 30 años, que esperemos nos inviten a la celebración. Claro, claro, claro. Oye, platícanos, ¿cómo nace esta idea? Digo, ya 27 años creo que me dijiste por ahí, pero ¿cómo nace esta idea? ¿En qué momento decidiste emprender? Fíjate que el proyecto es bien interesante y bueno, tú me decías que se vale decir nombres, entonces Sí, 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 sí. de alguna manera, parte de los fundadores de Ormex, de alguna manera en aquellos entonces que
Previo estuvo una empresa que se llamaba Lear Expo. Entonces había una persona ahí que estaba medianamente involucrada ya con el sector. Y bueno, después de ciertas separaciones que se hicieron en aquellos entonces con aquellas empresas, se organizan, luego entiendo que el ingeniero cabeza vaya, socios, ¿no? De alguna manera, se agrupan otro grupo de personas entre los cuales, pues, se crea una empresa, pues, como familiar, muy de a pie, ¿no? Muy chiquita. Empezamos nosotros había un servicio muy tradicional en Expo Guadalajara, creo que de pronto todavía existe, que es el del acarreo de los stands desde el patio de maniobras hacia los stands. Entonces nosotros cuando empezamos en aquel entonces literalmente éramos una empresa que nos encargamos de brindar el servicio del acarreo de los materiales, de los expositores y pues bueno, empezamos ahí un poquito dándole más formalidad a través de personal que estaba uniformado, se daba facturas. eh, entonces, al generar esa facilidad y el contacto con los expositores, nos brindan la oportunidad más de alguno de, oye, pues me puedes almacenar el stand, oye, pues puedes, que en una de esas, hacerme una propuesta de un stand y pues ya sabes, cuando le juega uno al emprendedor, decimos que está todo. Pero tal cual el origen es las que le llaman las carretas que había en los patios de maniobras de Expo Guadalajara. Así como fue como empezó a haber los primeros acercamientos. Y bueno, pues posteriormente una cosa lleva a la otra, el contacto luego hubo acercamiento con las mesas de servicios de algunos eventos, entre ellos Intermoda, principalmente los locales. Los comités organizadores locales nos van jalando, involucrando haciéndoles servicios administrativos, crece la estructura, se renta una primera oficina, se renta una primera bodega, se renta una bodega más grande y así es como fue evolucionando la empresa. Quiero hacer una pequeña pausa y aprovechar para agradecer el apoyo de Grupo A más B. Es la agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones BTL, grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas y enfocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto. También les dejamos su contacto en la descripción. Y bueno, regresando. Excelente. Oye, pero tú qué estudiaste, ¿cómo fue que de repente empezaste? ¿En qué momento conociste esta industria? Mi principal acercamiento, tu servidor estudió, yo estudié comunicación. Mm. De comunicación, luego me metí a estudiar el MBA en el IPAD, el programa del MEDEX, y luego del MEDEX, estudié el CEM de la IAEE, International Association of Exhibition and Events, y luego nos preparamos, nos capacitamos y me invitaron a ser faculty de la IAEE y pues ya con eso estaba como muy inmerso en la industria. Y bueno, el acercamiento tal cual te comentaba fue ese, ¿no? El aspecto familiar, que fue un poquito como empieza. Y ya luego siempre se ha dicho que el tema, y digo, hay materia especial de pronto incluso en el IPADE sobre los casos de empresa familiar. Y es de pronto todo un caso, ¿no? Todo un tema y es complicado de pronto llevarlo a segundas, terceras, cuartas generaciones. Se necesita mucha preparación de muchas de las partes y en este caso, pues bueno, al final se determina el hacer una transacción en la cual yo compre la empresa por si efectivamente un tema de diferencias de filosofía. Lo voy a dejar en esa posición que me parece que es lo que mejor lo describe. Y entonces ya al momento que yo logro adquirir la empresa y empiezo a generar la compra de la misma, pues ya logro tener ahora sí yo el volante, ¿no? Y ahora sí ya logro permear un poco de mis habilidades, de mi pasión, ¿no? Yo venía de ser publicista, estuve, por ejemplo, en KP Alarraqui y de ahí salió mucho como mi aproximación con las marcas. Llegó un punto aquí en Guadalajara en donde ya como agencias de publicidad, en aquel entonces ya es muy difícil que se vean los líderes de las agencias de marketing, pero cuando te hablo de que estaba incluso en Ciudad de México, McCann Erickson, Walter Thompson, todos estos monstruos conglomerados, a la Raquia ya que tenía su vinculación aquí en Guadalajara a través de una agencia que se llamaba KP, yo tuve un acercamiento muy importante y fuerte con ellas. Iba mucho a Ciudad de México a tratar los corporativos a Santa Fe con 3M. Yo ya estaba en esa posición y me gustaba mucho la mercadotecnia.
Sí. Y bueno, siempre estuvo el vínculo con la industria de reuniones, pero pues se da esta coyuntura en la que se demanda ahora sí ya mucho más de mi presencia en la empresa, porque era, insisto, al ser solamente servicios de carritos y lo que te decía los acarreos, pero ya cuando empezamos a dar este siguiente crecimiento, ya ahora sí, pues defino agarrar el volante, dejo el mundo del glamour de las agencias de marketing, que sí es como se veía de pronto en las películas, ¿no? En las series sí es muy fancy, ¿no? Es muy padre convivir con locutores, convivir con editores. ¿Qué te cuento a ti? ¿No? Sabes que toda esa parte de la producción audiovisual es súper interesante. Y bueno, pues de pronto decidí dejar de lado ese camino y que pues me tropiezo y caigo en la industria de reuniones. Y así es como andamos acá. Eso estaba muy bien, amigo. Oye, y aparte eres músico. Sí, bueno, la pasión por la música, insisto, un poquito de pronto al haber estudiado una de las ciencias humanas, la comunicación, siempre una predilección por las artes, ¿no? La música, el cine, la literatura, y desde luego, pues tuve mis grupos de rock, mis grupos de un pasado oscuro, ¿no? De música que quizá nunca voy a decirlo porque me van a googlear y es un género musical que quizá haya por ahí algo, entonces no voy a decir. Pero sí, también Ya después me platicas a mí fuera de cámara. sí, ya en corto y me tendrás que invitar muchos whiskies para que cante. No sé exactamente de qué va. Pero bueno, sí, por supuesto. La música ha sido una pasión mía a la fecha. Hemos por ahí tenido dos, tres, tú y yo, Sí. conversaciones, de pronto guitarrazos, pero sí, sigue siendo algo que me gusta mucho. Y bueno, oye, y de chavo, tu primer empleo, ¿recuerdas? O fue ya todo esto directo hacia a lo que nos A platicas. ver, claro, no, yo te diría que recuerdo que a los 9 años, mi primer trabajo, había una tienda, no sé si en Ciudad de México, pero aquí se llamaba Gigante, no sé si también Mm, por allá había sí. esas tiendas. Gigante a los 9 años yo me empecé a trabajar ahí de cerillito, o sea, estos Mm. guardaban las cosas. De ahí, ahí duré un ratito, luego me fui en autobaño, ¿no? Porque siempre en casa tuvimos una formación, una educación de, pues, órale, hay que aportar y hay que trabajar y hay que, colaborar. Entonces, de pronto también ahí estuve. Luego entré en una agencia de mercadotecnia, se llama Promotecnia, todavía existe, haciendo encuestas. En aquel entonces era muy común ir de casa en casa dejando productos y luego regresabas a los 3 días y les preguntabas qué les había parecido. Ese también era un trabajo que me gustaba mucho. Tenían su cámara Gesell en donde se hacían entrevistas, focus group, también una dinámica muy padre de la mercadotecnia. Luego también en estas tiendas como Sam's y todas estas tipos de demostradores y viendo algo de productos y compañía. Entonces, siempre he estado, ahorita recapitulando, siempre he estado muy en contacto con las marcas y con las estrategias de venta y con el análisis del mercado y en contacto con la gente. Entonces, pienso que eso terminó o ha seguido continuando mi perfil en esta dinámica de los espacios de la mercadotecnia y de la industria. Muy bien, muy bien. Oye, también quería preguntarte, bueno, nos dijiste que tienes, me imagino que tienes alguna certificación, como nos comentaste hace ratito, ¿y a qué perteneces a alguna asociación? Pues mira, sí, de certificaciones tengo la del CEM, bueno, recientemente estudié la especialidad de sommelier, que no tiene tanto que ver con la industria, pero al final se convirtió también en una pasión el estudio de los vinos, las regiones, las De vino. varietales. Luego hubo un tema ahí por ahí de los destilados, también, pero al fin del día lo hice de manera profesional, es decir, todo un año y fue de exámenes y fue al final también cuenta, ¿no? Diría yo. Sí. Eh, y bueno, creo que por el momento serían todas, porque sí, yo casi cada 2, 3 años tengo que estar estudiando algo. Me gusta mucho como que el constante aprendizaje y cuando no es una cosa, estudié otra, English Business, o sea, ese de English Business estuvo bien padre porque aprendías desde un enfoque en el que te decían, a ver, imagínate que este es un proveedor y tienes que negociar el precio con él, pero todo con lenguaje técnico americano, entonces muy padre. Eso y pues sí, te digo, sí creo mucho en el estudio, en la capacitación, en las certificaciones. Oye, fuiste presidente, si no me equivoco, también de una asociación. Es correcto, fui presidente de la International Association of Exhibition and Events en el capítulo México.
Esa también fue una experiencia muy padre Sí. porque nos tocó de alguna manera pues representar incluso a México a nivel internacional. Nos invitaron, me invitaron a, de hecho fue el contacto que hubo con los BRICS de la industria. No sé si te acuerdas, aquel congreso en su momento de Amprofe que hicimos en World Trade Center. Justo parte con Amprofec también he tenido diferentes cargos, posiciones. Y bueno, cuando estaba como presidente de IAE, vi a David Dubois, el entonces presidente global de IAE, eh, además una invitación de India, justo para representar a México sobre cómo estaba la industria, ¿no? En esa gestión que estaba yo teniendo. Y fue una dinámica muy interesante. Tuvimos mucho acercamiento a comités organizadores, fueran o no fueran miembros de la asociación. Desde luego ampliamos la certificación. Y fue una experiencia muy, muy padre. La vinculación con las asociaciones globales de los diferentes sectores también estuvo muy padre, sectores más, obviamente. Y bueno, luego fue cuando los logramos atraer aquí a México y ya seguimos refrendando vínculos a través de Amprofe, que en Amprofe me tocó ser vicepresidente de regiones, también una experiencia muy padre el haber colaborado en ese entonces con Gonzalo Novelo. También en ese entonces, o creo que fue poquito después, me invitaron al Comité de Comercialización e Internacionalización de Expo Guadalajara, en donde compartí en ese entonces, me parece que sí, fue con Alejandro Moreno, y fue una experiencia como presidente muy, muy padre porque generamos en ese entonces el estudio, creo que es el más reciente que existe en la industria de México sobre Jalisco. Este fue particularmente Jalisco, que sería padrísimo que lo lográramos tener a nivel nacional o mínimo en otros destinos, sobre la relevancia económica de la industria de reuniones. Pero fue un efecto del que yo hablo mucho, que es el triángulo virtuoso de la industria de reuniones, que es cuando tienes a las autoridades competentes, es decir, ya sea Secretaría de Turismo, cuando tienes al recinto, cuando tienes iniciativa privada, y en este caso también estuvo la OFBC como parte de quién generó el pago del estudio. El estudio lo llevó a cabo Eduardo Chaido, yo y Arik, y fue muy padre porque se estudió el impacto económico, la frecuencia de eventos, los sectores industriales más participativos en la industria. Fue una temporada, una etapa en donde a través, insisto, de la presidencia de Alejandro Moreno, la dirección de Juan Gabriel Tamés, y las mesas de trabajo con Expo Guadalajara, perdón, con la OFBC, con Secretaría de Turismo y pues los tiburones que son Lalo Chaillo y Arik, fue una generación de metodología, investigación muy padre. Y a la fecha me parece que es el estudio, cuando menos en Jalisco, sí es el más reciente y es mucho como por donde todavía nos movemos sobre la participación de los diferentes sectores. Y en ese entonces me tocó coincidir estando en la mesa de comercialización e internacionalización de Expo. Entonces también esa fue una participación muy interesante que tuve oportunidad. Muy bien, oye, pues cuántas cosas, ¿no? Y como dices, cada año hay que estarse reinventando y conocer algo diferente, estoy súper de acuerdo con eso. Y oye, yo sé que seguramente has de haber vivido un montón de cosas en los eventos, buenas, malas, algunas que recordarás con cariño y otras que dices, híjole, ¿no? O sea, sí, digo, metidas de patas, que, o sea, muchas cosas. Platícanos alguna anécdota que recuerdes a lo mejor con cariño o que digas, chin, esto que me pasó no se lo deseo a nadie. Pues fue un gran reto, fue cuando hicimos el pabellón del país invitado de la FIL, que siempre tienen un principal, ¿no? Sí. Y en esa edición el destino era la Junta de Castilla y León. Y el proyecto, pues luego de pronto viene de los países, literalmente no hay oportunidad, sí de afinar, más no de generar la propuesta principal. En algunas ocasiones sí, sé que se ha dado, pero en la gran mayoría muchas veces intervienen arquitectos de los países referentes. Y en este caso recuerdo que cuando nos tocó el destino principal, el invitado de honor de la FIL, pues el proyecto era muy, muy, muy retador, muy complicado, con muchos de los materiales que en ese entonces no eran tan comunes trabajar aquí en México. Y tengo muy presente que había una especie de estrella. Digo, si yo ahorita digo estrella, nos vamos a imaginar el formato tradicional de PowerPoint de las figuras, ¿no? Pero ellos le llamaban la estrella, pero una figura como elipsoide muy extraña,
era, como ellos lo nombraban, pero era de unas dimensiones, descomunales, gigantescas, e iba colgada en el techo de Expo Guadalajara. Entonces, pues nosotros tuvimos los acercamientos correspondientes con Expo. Siempre cuando tienes el país invitado, trabajas con el recinto desde mucho tiempo atrás, donde vas a requerir las tomas eléctricas, vas haciendo ajustes, cambios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y luego es coordinarte con Europa para que ellos te vayan orientando sobre qué cambios sí son muy accesibles y cuáles te dicen, hay que ver de qué otra manera. Y en este caso, con esta bendita estrella, que insisto, si era un elemento que iba a ir colgado de unas dimensiones, y luego, como recordamos, cuando entras a Expo Guadalajara, si entras por arriba, pues tienes que tener cuidada la parte inferior, ¿no? Tienes que tener vista hasta por el techo. Y entonces recuerdo que este elemento, pues tenía que ser construido con herrería, y desde luego teníamos que manejar una certificación por parte hasta del herrero. Entonces, bueno, conseguimos un herrero que tuviera la maquinaria adecuada, que tuviera su licencia su permiso oficial vigente de que era un herrero. Al final hicimos el proyecto y lo que te quiero decir es que cuando llegamos ahí al recinto, todavía lo recuerda Jorge Gutiérrez, lo vimos en el piso y me dice, Manuel, tú no vas a colgar esto. Y yo, pero o sea, ya se había mucho platicado, me dijo, sí, pero ya, o sea, ya lo estamos viendo aquí. A ver, a mí también me desconcertaba mucho y estamos muy preocupados porque no se había colgado algo de esas dimensiones ahí en ese momento. Me explicaba, ¿no? O sea, la estructura sin problema porque fue hecho con PTR, y fue recubierto con lona, es decir, lo trabajamos de tal manera que no tenga mucho peso, que no cargue nada el recinto. Estudiamos eso, a ver, en caso de lluvia, ¿cuál es el peso de esa zona? Porque existe el peso muerto y entonces tenemos que analizarlo todo, o sea, fue una complejidad importante y al final me dicen, a ver, o sea, sí lo aguanta el techo, todo esto, pero en caso de que eso se caiga, o sea, ¿sabes la cantidad de gente que hay aquí? Todos sabemos que Phil recibe una cantidad impresionante de gente. O sea, sabemos, yo le decía, a ver, lo hizo mi gente, lo hicimos mi equipo, porque luego yo tenía mi herrero, pero también conseguí que tenía la certificación, y pues todos los demás hicimos el forrado, la iluminación, todos los elementos. Entonces me decía, ¿tú estás seguro que eso no se va a caer? Y yo, estoy seguro que no se va a caer, pero lo dices con mucha contundencia, y yo, claro. No, pero a ver, si así decían del Titanic, es que esto no se va a caer. O sea, yo por dentro decía, yo espero que no se caiga, ¿no? Pero pues a ver, yo tengo que confiar en mi equipo. Y tal cual, ¿no? De repente empiezan los motores, la maquinaria, empiezan a elevar esta estructura. Me dicen, ¿estás seguro que no se cae? Le dije, mira, tan estoy seguro que no se va a caer que me voy a poner abajo de él. Entonces camino, me agacho, me paro abajo de él, entonces ya estoy así y empieza esto a subir. Y yo dije, o sea, además ahora resulta que te estás jugando la vida. Antes era una lana, antes era una penalización con el país invitado, si no la se subía, pero ahora ya, por cantar de más. Pero yo estaba seguro, ¿no? Decía, es que yo sé cómo se hizo esto. Con todo y eso, pues digo, ya puede llegar a preguntarte tanto la gente y para dudar todo, porque hoy ya te imaginarás, estaban ahí todos, todo Expo Guadalajara, todos los montadores de otros stands, se vino toda la gente a ver cómo se subía este elemento, y yo me paré abajo y dije, no, o sea, yo estoy seguro, lo hizo mi gente, yo confío en ellos y no va a pasar nada. Pues literal, ¿no? Llegó un punto donde se estaciona, se acomoda, nos quedamos viendo, minuto de silencio. Pues ya nomás se escuchan los aplausos, pues ya dijimos, bueno, arriba ya está, ¿no? Ya nomás vamos a ver, a continuar con el montaje, porque al ser un elemento tan grande, tenemos que ponerlo dentro hicimos el cronograma, ¿no? En qué fase se podía, o se necesitaba subir, y pues dijimos, bueno, todavía quedan unos días más durante el montaje, vamos viendo cómo se comporta. Espectacular, llegó el día del desmontaje, se bajó, se deshizo, y bueno, a la fecha, algunos de los que estuvimos ahí, lo tenemos muy presente ese día y esa escena. Eso fue un gran reto trascendente para nosotros y creo que para todos. Oye, qué padre historia. Y bueno, como es uno de nuestros eslóganes, hay historias que merecen ser contadas y esta creo que es una muy importante y muy, muy padre de haber escuchado. Oye, ¿tienes algún mentor, alguien que haya influenciado en tu vida profesional? Eh, Fíjate que yo pienso que yo he aprendido mucho de mucha gente que, por ejemplo, ha tenido temas, conocimiento técnico, conocimiento, de experiencia.
gente con calidad humana, gente que tiene muchas certificaciones, gente que te toca llevar un proyecto con ellos. Es decir, sí, yo creo que hay un poquito de todos que a lo mejor ni cuenta se dan y yo me quedo con un pedazo de ellos. Pero sí, sí ubico diferentes personas que le he aprendido, ¿no? Te diría, por ejemplo, Juan Gabriel Tavez, me parece que es uno de ellos, Eduardo Chaillo, que cuando hicimos este proyecto también me pareció que el tema de su expertise también me pareció de mucha relevancia. Híjole, yo creo que si digo muchos nombres me van a faltar y voy a quedar corto. Pero sí, sí he tenido la oportunidad de colegas de la misma industria en términos de colaboradores a la par. Sí, sí, yo pienso que en esta industria parte de lo importante o relevante que tenemos es que siempre hay alguien, como venimos de muchas disciplinas bien diferentes, ¿no? O sea, hay gente que llegó aquí que tiene profesiones que te digo, tú has entrevistado a muchos de ellos, que tienen carreras que dices, ¿y como por qué acabaste acá? ¿No? O sea, que como que tiene que ver. Entonces, quizás su formación y su filosofía le permitió aportarle a su empresa o a su actividad. Y cuando nosotros tenemos este acercamiento, conocimiento, se les aprende mucho. Así es. Oye, pues un saludo al queridísimo Tamés y también al Chaillo por ahí, que ya también los entrevistamos. Ya, Y oye, quiero un consejo para las nuevas generaciones que van iniciando en este sector, que a lo mejor están haciendo sus primeros stands o iniciando, emprendiendo o estudiando. ¿Tú qué consejo les darías? yo creo que, a ver, hay algo que yo digo, y más si estamos hablando de esta industria. Si nosotros ponemos en Google los trabajos más estresantes a nivel mundial, dependiendo del año, el tema de organización de eventos siempre aparece o en el 3 o en el cuarto, se bajará al 5, regresa al 4. Es una industria muy demandante, muy estresante. Pienso que a veces la romantizamos, te soy bien sincero, porque pasan muchas cosas en la producción de los eventos. Entonces, algo que yo he detectado o algo que es bien relevante y cuando se acercan nuevos colaboradores, es importante decir que hay que tener mucha pasión por esta industria porque duele. O sea, hablamos mucho de pronto de la parte romántica que está muy, muy, muy divertida pero la verdad sí es una industria que duele, que físicamente se te nota que estás en esto, porque de pronto tienes actividad en un recinto durante 5 o 6 días o en un hotel o en un salón y entonces ya sea que invariablemente del eslabón de la cadena donde te encuentres, así seas organizador, yo he visto, ¿no? Ellos están también pues coordinando a la proveeduría, ¿no? Si eres proveedor, no se diga, estás ahí con las manos muy adentro. Entonces, sí, sí hay mucho y más en este país que siento que todavía nos falta mucha más sensibilidad para llevar a cabo esta industria. Todavía en Estados Unidos está mucho más, voy a utilizar la palabra, domesticada. Parte de su reglamentación permite una auténtica valoración de la persona. Pensar allá en naturalidad, en montajes nocturnos, eso no pasa allá. Me ha tocado en Europa, en donde cuando montamos en Milán, me parece, era un recinto muy particular y no se montaba en domingo. O sea, nosotros empezamos el sábado, el evento empezaba creo que el miércoles, martes, y yo traía a la gente con que no vamos a montar. Me decían, pues es que aquí no se trabajan los domingos, en ese recinto en particular de Milán. Y yo, pero pues es que no se dedican a los eventos, que no le saben o qué, si sabes, pero no, hay una conciencia más importante sobre la calidad humana, sobre la formación que deben de tener las personas, pero en su parte, en su dinámica personal, en su dinámica familiar. Y acá como que esa parte todavía no la tenemos muy clara. Todavía hacemos muchas cosas por acortar tiempos, por eficientar recursos, hay simulaciones de limitaciones de riesgo que parece que si usas indumentaria o estos artículos es más seguro hacerlo todo. Es decir, falta una auténtica especialización. Luego hablan o hablamos, ¿no? Me incluyo, hablamos de profesionalización de la industria, pero antes de eso hay que formalizar la industria, ¿no? Tenemos
muchos eslabones en la cadena que de pronto se nos van un poco de las manos. Y entonces, insisto, lo que hace es una industria que de pronto romantizamos mucho, pero que sí es intensa. Y entonces tú me dices, ¿qué es importante en esto? Tú usabas la palabra, no sé si sea la más correcta, que yo aplique, decir, es un consejo, ¿no? Pero si tú tuvieras que decir, si yo tuviera que decir eso, sería eso, que tendría que haber mucha pasión para que sí podamos, en lo que de veras llegamos a generar unos espacios y ambientes laborales para todos los colaboradores del eslabón de la cadena, sí tenemos que tener mucho. Y si te fijas, de toda la gente que has entrevistado, yo estoy seguro que parte de lo que los ha caracterizado es mucha pasión por la industria. ¿Coincides? Sin duda, amigo, es una industria, como dices, a veces algo pesada, pero pues nos gusta ser faquires, nos gusta la mala vida y aquí estamos. Pero bueno, oye, ya se nos acaba el tiempo, un placer estar contigo. ¿Quisieras agregar algo más? No, nada, como todo, la verdad es que un gusto tener la oportunidad de saludarte y saludar a toda tu audiencia, que sé que es grande y especial y casi todos amigos, ¿no? Porque casi todos nos conocemos. Y nada, que se vienen los eventos, ¿no? De la industria y que bueno, ya nos estaremos saludando y dando un abrazo en los que se vienen. Así es, amigo. Oye, ¿tú vas al de Capital Meetings que va a ser ahora acá en Ciudad de México? No. No, 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 no. Bueno, si no, por allá estaremos como expositores para que nos encuentren en nuestro stand. Y oye, antes de despedirnos, quiero preguntarte a quién vas a nominar para que nos acompañe en la próxima edición de El Reto Behind Me. Va, pues mira, me gustaría nominar a que entrevistes a Alejandro Escalante, ¿no? Director de Grupo Mega y también gran amigo, y que sé que tiene mucho que decir también y que platicar. También Buenísimo. viejo lobo y tiburón. Pues para allá, el reto, y pues muchas gracias, querido Emanuel, por haberte conectado. Está pendiente ese palomazo. Ahora que andes por la ciudad, ya tengo dos bandas, así que ya le estamos pegando con todo. Entonces, cuando llegues, avísame y armamos un ensayo. Jalo. Vale, pues bueno, cuídate mucho, amigo. Espero nos vemos pronto y gracias a todos por conectarse. Nos vemos todos los jueves a las 12 de la tarde, a veces los viernes, pero aquí en el Reto Behind Me. Yo me despido como siempre deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Agradecemos el apoyo de EDG Internacional y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria. Líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en stands, customs y sistemas Octanorm. Behind the Meetings Industry. Behind Me.